Mes 3, en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 21 del 2025. Efesios. Pablo saluda a los santos de Éfeso y a todos los demás fieles en Cristo Jesús. Las palabras no le dan para expresar la grandeza, magnificencia, poder y gloria del Padre y del Hijo, y la obra del Espíritu Santo, que es que todo el que cree, al ser convencido de verdad, justicia y juicio y camina conforme a la voluntad divina, es sellado con esta bendita promesa. Recalca que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ya el Eterno nos pensaba y nos conocía, para que fuéramos santos y sin mancha ante Él. Así nos predestinó, para adoptarnos como hijos suyos a través de Cristo Jesús según su voluntad. Así, a través de dicho privilegio, dicha oportunidad, todos alabaremos su gloria, pues nos aceptó en su Hijo amado, que sufriendo muerte de cruz, derramando su sangre por nosotros, nos libra del pecado, por su divina gracia abundante, y esa abundancia sin fin es en sabiduría e inteligencia, para que así podamos conocer el misterio de su voluntad. El mortal que cree saber mucho es nulo ante la presencia divina, ni toda la sabiduría junta del mundo puede compararse con el principio de la sabiduría divina. El Eterno Padre se goza en sus hijos fieles y nos da gotitas de esta, para así hacernos entender su buena voluntad para con cada uno de nosotros. Elegidos por Él, porque nos ama, y luchamos por seguir tras sus pisadas. Él dedica sus cuidados y amor a su pueblo, que con el precio de la sangre preciosa de su Hijo único, pues van tras sus pisadas sin detención. Nada los puede detener, porque saben en quién han creído, y todo lo del mundo pierde valor para estos. Así como un hijo pequeño sigue a su padre terrenal por donde quiera que éste va, pues tras él es que se siente seguro. Así, humillados a los pies de Cristo Jesús como niños, les recibimos y obedecemos sus mandatos con sencillez, sin renegar, sin preconceptos, poniendo su palabra como guía total de nuestras vidas. Así haciendo, estaremos entre los elegidos del eterno Dios. ¡Qué amor! Que ante la rebeldía del mortal en desobediencia, en el concilio celestial se determinó no dejarnos perecer en el pecado, y más aún que nuestra culpa fuera pagada por nuestro Creador. Cosa grande y sublime esta, que conmueve al que analiza, le mueve las entrañas del ser, pues como el justo vino a pagar la culpa del transgresor, solo el verdadero amor hace esto, y el amor total y absoluto, que aún no logramos entender en toda su totalidad. Así lo demostró en palabras y hechos lo que realmente deseaba para nosotros, que fuéramos librados de la muerte, si le aceptamos y vivimos como Él vivió. Así nos abrió la puerta de la salvación a todo el que desea hacer su voluntad salvífica. Mas los que se pierdan, los que perezcan, es porque se resistieron a su llamado amoroso, lo despreciaron por lo vil y efímero del mundo. Así el plan divinamente trazado se materializó al tiempo señalado según la presciencia divina, para ser el principio y el fin de toda la reunión de lo que estaba arriba en el cielo y abajo en la tierra. Antes de que el hombre primero viera a los ojos de su Padre Creador, ya el plan estaba trazado, y se estipuló el pacto que se haría entre Dios y los hombres obedientes, con aquellos que llegaran a ser santos en carácter, limpiados por Él, para que ninguna mancha figure en ellos, pues éstos agarrarían la gracia impartida y sin soltarla, haciéndose de ella, la valoraron como la única balsa efectiva de salvación, la única luz que alumbra el único y verdadero camino. Así desde Adán, todos los fieles decidieron seguir el buen camino de salvación, y a Abraham también le fue dado ese pacto, aun antes que viniera el Mesías Cristo Jesús al mundo. Así el eterno Dios desde el principio de la humanidad estudia con gran interés la vida de aquellos que valoran el don ofrecido, ese recurso incalculable de vida para vida. Así cuando la luz nos alumbra, el conocimiento del Todopoderoso llega a nosotros en sabiduría y revelación de su voluntad, y nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que a través de esto
entendamos y comprendamos la esperanza salvífica que hay en su llamamiento al camino de la perfección y la santificación, para hacernos coherederos con Él, y así, según la operación de su poder, nos fortalece para poder lograrlo. Pues dicho poder nos fue manifiesto con la resurrección del Hijo, y le sentó a su diestra, es decir, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, y se le confirió señorío sobre todo y todos en este mundo y también en el venidero. Así el Padre todo lo sujetó a él, y le puso sobre cabeza de su iglesia, que es el cuerpo, como pastor de su rebaño, para ser dirigida por él hasta introducirla en la Canaán celestial. Así pues, debemos entender claramente que la condición divina para ser salvos no puede ser eludida. La elección salvadora debe ser aceptada por el que desea la vida eterna, y es decir, querer convertirnos en participantes de la naturaleza divina, decidiendo huir del mundo que está envuelto en grande maldad, huyendo de la amalgama, de la falsedad, de toda mezcla que es opuesta a la verdad pura y santa, así de gracia en gracia añadida a nuestra vida, en vigilancia constante de atajar el pecado que nos llega, poniendo nuestro cuerpo por servidumbre, por el poder de Cristo Jesús. Vamos venciendo paso a paso en Él hasta que toda la basura del mundo y la gangrena del pecado sea apartada y extirpada de nosotros. Esto es contrario al falso evangelio que clama que una vez en la gracia siempre se está en ella, o sea, una vez salvo, siempre salvo. La gracia, que es una oportunidad para ser limpiados en Cristo Jesús por su sangre preciosa, nos lleva a una vigilancia continua de nosotros mismos, lo que hará que esa gracia de Cristo Jesús nos otorgue perdón al pecado que vencimos en el amado, es decir, el que es juzgado se arrepiente, paga las consecuencias de sus actos y sale perdonado, mas este perdón no impide que él vuelva a cometer un delito más adelante, otro delito, otro pecado, y tenga que ser juzgado otra vez. Cuando somos perdonados de nuestros pecados, las consecuencias no se apartan. Las consecuencias están ahí para que nosotros podamos entender la gravedad, la magnitud del pecado que cometimos, del cual ya nos arrepentimos y fuimos perdonados. Mas las consecuencias son una lección inaludible para que podamos comprender que esto nunca más debe pasar en nuestras vidas. Así la gracia es la oportunidad de ir a Cristo Jesús para que podamos ser perdonados, vez tras vez, momento tras momento, no del mismo pecado. Recordemos a David, un hombre según el corazón de Dios. Él pecó, y pecados fuertes, pero se arrepentía y no volvía a cometer ese pecado. Podía haber cometido otro pecado, pero era por ignorancia. Mas no dejaba de ser pecado, pero volvía y se arrepentía y se apartaba, y no caía en esto otra vez. Así es la bendita gracia que el Eterno nos da cuando vamos arrepentidos a Cristo Jesús en humillación y ruego, y Él acepta nuestro arrepentimiento y nos perdona, nos otorga su gracia. Mas si no montamos vigilancia, agarrados a Cristo Jesús, volveremos a pecar, posiblemente no en los mismos, pero en otra circunstancia. Pero eso es importante que se entienda, que la gracia es la oportunidad de recibir el perdón, y si cada pecado en nosotros es vencido en Cristo Jesús, gracia sobre gracia es acumulada sobre nosotros. Así es que se camina a la perfección en Cristo Jesús. Nuestra naturaleza es cambiada. El adúltero o adúltera deja de adulterar. El iracundo se vuelve dócil. El mentiroso hablará solo ahora la verdad. El que roba dejará de robar. El borracho se torna sobrio. La seductora se vuelve casta, pía, recatada. No hay tal cosa como salvo para siempre salvo. Esto es una mentira gustosa para los que le gusta una gracia barata.
para seguir acariciando sus pecados y a la vez aclamar que está bajo la gracia. Una cosa tal nunca será verdad, pues el mortal puede engañarse y aún engañar a otros, mas la santidad y omnisapiencia divina nunca podrá ser engañada, pues la creación nunca podrá engañar a su Creador. Podemos hoy elegir caminar en la gracia y mañana elegir el camino del mal, y es allí donde la gracia barata, engañosa, hace creer al mortal que le gusta vivir engañado, que está bien y salvo, cuando está mal y perdido. Pues cosa grande es conocer el camino de la justicia y luego apartarse de él y volver atrás. El salvarse es obediencia implícita a los 10 mandamientos y todo lo que éstos abarcan, pues allí estriba el carácter de nuestro Creador y Redentor, que es el que nosotros debemos reflejar con nuestras vidas para ser aceptados en él. Pero nos es dicho en la palabra de vida que los que nos gozamos la verdad, si no velamos, si estamos apercibidos, podemos caer en la apostasía y perdernos. Por esta razón cada día es necesario experimentar una real conversión en Cristo Jesús. El convertido se nota, vive en fiel obediencia a la verdad divina. El no convertido divaga. Su mente es dual y se exterioriza en sus acciones. El carácter de Cristo es santo y sublime, que ninguna pluma y conocimiento más elevado lo puede comprender y menos expresar. Por esta razón, sólo Él puede ayudarnos a comprender la magnitud del pecado y lo imperativo de ser limpios de Él y la urgente necesidad de proponernos, en su fortaleza, no seguir cayendo en Él, negándonos así a pecar, como Enoc, que temía juntarse con los infieles por miedo a pecar, hasta que no comprendamos que la real lucha no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Nunca podremos estar entre los infieles aún para según llevar la palabra de vida y no ser afectados por ellos. Elías vivió en una corrupción nacional y pudo mantenerse firme caminando con el eterno Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, exclamó, pues su interior estaba transformado. Se asió de la gracia y la aprovechó para ser momento tras momento limpiado. Escondió su debilidad en la fortaleza divina. Creyó en fe como un niño a su Padre Celestial. Con amor sencillo disfrutaba y agradecía hasta lo más mínimo que tenía. No se aventuraba a dar pasos en falso por su propia cuenta. Deponía sus planes y propósitos ante los eternos, hasta que ya no vivía por su propia voluntad, sino por la voluntad divina. Vivía honrando el nombre de Jehová y no el suyo. Poco le importaba lo que se dijera de él, mas mucho le importaba exaltar el nombre de nuestro grande y poderoso Dios. Su pasatiempo, entender el plan divino, su vida, vivir lo aprendido. Sus ojos puestos en lo que no se ve, por medio de la fe, desechando así lo efímero frente a él. Ocupado en los negocios del Eterno, dejaba que el Eterno se ocupara de los suyos. Elías, al igual que Enoc, estaban tan interesados en lograr vencer en Cristo Jesús que no se permitían no pedir sabiduría divina para entender así cada secreto proveniente de lo alto, para poder vencer en cada renglón de su vida, y cuando lo entendían se apartaban de todo aquello que no les permitía ponerlo en práctica, y así atesoraban cada secreto, cada gota de sabiduría celestial, hasta que en el tiempo divino se le entregaba el conocer un misterio, pues tras los secretos atesorados y puestos en práctica, estaban ya preparados para recibirlo. Así, a través de la santa palabra y las ampliaciones de la misma, el Eterno nos capta la atención para que le conozcamos y resolvamos ir a Él en busca de esos secretos que Él solo le cuenta a sus hijos que le buscan en humillación y ruego. Y luego, del acúmulo de varios secretos, revela un misterio, y así pasando ese nivel en Él, según su plan individual en la vida de cada mortal, lo lleva a otra fase, donde le entrega varios secretos más, y al final otro misterio, y así nos va llevando de la mano en crecimiento continuo en él de transformación, a un cambio de esencia, de pecado a pureza, de muerte a vida. Y nuestros pensamientos son sujetos al pensamiento de Cristo. Nuestra lengua solo hablará sus palabras, y nuestro sentir será el suyo, y nuestras acciones serán su voluntad. Así, sujetos a la fuente de vida, sin permitirnos soltarnos de ella, alcanzaremos por su gracia y misericordia la perfección aquí y ahora. Así, Él nos da la vida,
pues muertos estábamos en nuestros delitos, pues somos reos de muerte por violación a la ley de gobierno universal. Pues arrastrados por la corriente del mundo estábamos, pero la balsa llegó a nosotros. El faro nos alumbró, y el puente roto fue arreglado y se encontró el camino de la vida, pues el maligno nos llevaba a todos enredados en la inundación del pecado en este mundo, mas por fe somos salvos por el don perfecto, y ahora solo el príncipe de la potestad de los aires solo arrastra consigo a los hijos desobedientes a la ley eterna. Así somos salvos por gracia por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, pues siendo creados para buenas obras, éstas no cuentan para solo por ellas ser salvos. Podemos entregar el cuerpo para ser quemados, mas sin el verdadero amor de nada sirve. Alimentar a todos los pobres también podemos, y repartir todos nuestros bienes, mas sin el verdadero amor en nosotros esto es nulo. El verdadero amor obra cambios en nosotros, y luego éste se exterioriza hacia los demás. No se envanece, no es jactancioso, no es egoísta, se goza en la pura y verdadera verdad, aunque ésta le traiga problemas, pues éste, dejándole las consecuencias al eterno Dios, camina por fe y no por vista tras sus huellas, y una vida así no perecerá jamás. Así ahora los reales y los injertados, es decir, los circuncidados de la carne y los incircuncisos de la carne, los israelitas y los alejados de la ciudadanía de Israel, son uno en Cristo Jesús, pues Él tumbó la barrera con su sangre preciosa, y de dos hizo uno, aboliendo el mandato de la circuncisión de la carne y ordenando que todo circunciso de corazón pueda ser parte de su pueblo. Así reconciliados con Dios como un solo cuerpo, quitó de en medio de éstos toda enemistad, y su paz fue expuesta a los oídos, tanto a los de lejos como a los de cerca, abriendo la puerta por medio de él a su Padre Celestial. Así pasamos de extranjeros, de indocumentados, a ciudadanos de la familia celeste. Así pues, encima, sobre el fundamento que éste enseñó a los apóstoles y profetas, siendo él el fundamento, el mismo Cristo Jesús. Y en él, en perfecta coordinación, vamos creciendo hasta llegar a ser un templo santo en él, para que así, edificados todos juntos, el Espíritu Santo nos invista y él pueda morar en nosotros. Así Pablo se esforzaba porque los de Éfeso y demás fieles entendieran bien este asunto, pues es un misterio que le fue entregado a él para compartir estas buenas nuevas a los gentiles, de que ya no estaban sin herencia, sino que ahora eran coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de salvación. Pablo se sentía privilegiado de haber recibido el don de llevar estas buenas nuevas a los gentiles, sintiéndose el más pequeño de todos los santos, pero se sentía feliz de ser usado por Dios en su misericordia que le alcanzó para poder él también alcanzar a otros. Así instruía con fervor, amor, en fe y confianza, que el que le envió obraría a través de él, impartiendo la esperanza en las buenas nuevas de salvación y el proceso de cómo alcanzarla. Así les pedía que no se desanimaran si lo veían padecer, sino que más aún se aferraran y se afianzaran a la bendita esperanza, pues él cada día doblaba rodillas ante el Padre Celestial por ellos, para que fueran fortalecidos, entendidos, para que pudieran ver las cosas a través de los ojos de la fe, pues Dios es fiel y da en abundancia plena a todos sus hijos, aún más de lo que piensan éstos. Así pues, como un solo cuerpo, debemos andar en unanimidad, en humildad, mansedumbre, paciencia, guardando unidad en vínculo de la verdadera paz que es en Cristo Jesús, en una misma esperanza, fiel a un mismo Dios, a una fe y un bautismo, sabiendo que por gracia fuimos llamados escogidos en su misericordia para ser copartícipes de su herencia celestial. Así, según su eterna sabiduría, a los suyos reparte dones, para que con esto sea glorificado su nombre, y para por medio de estos puedan muchos llegar al conocimiento que proviene de lo alto, de cómo llegar a la perfección en Cristo Jesús.
para que dejemos de ser niños fluctuantes de aquí para allá, llevados por cualquier viento de doctrina, por artimaña maligna, astucia demoníaca, que opera a través de los hombres que aman el error. Así bien hablamos verdad en amor, y crecemos en toda cosa proveniente de arriba del Padre de las luces, dirigidos por la cabeza Cristo Jesús, pues como cuerpo totalmente ligado a Él, éste crece fortalecido, simétricamente, por su divina gracia. Así cuando esto es ocurrido, ya no podemos andar más como los gentiles ignorantes y desobedientes, que andan tras las vanidades de su propio pensar. Estos viven en tinieblas, ignorantes de la vida en Cristo Jesús, unos por ignorancia y otros por el rechazo a la misma. Pues cuando la luz alumbra al hombre, y éste la rechaza, se pierde la sensibilidad, y se desenfrena en el mal hacer, y se especializa en toda mala obra. Mas nosotros tenemos ejemplo de vida en Cristo Jesús. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para toda buena obra, si es que hemos oído y ponemos sus dichos por obra. Así despojados del viejo hombre, que está enviciado con la maldad del pecado, somos rehabilitados en Cristo Jesús y renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos como nuevo hombre, según Dios en justicia y verdadera santidad. Así desechamos todo lo malo, todo lo que transgrede su ley de gobierno universal. No queremos ser más convictos de la ley, anhelamos ser hacedores de ella. Así nos airamos, pero no pecamos, porque la tentación viene, el maligno nos incita, pero resistimos en Cristo Jesús. Y toda acción mala la sujetamos a la verdad y al verdadero amor. Nuestras palabras y convivencias con otros se tornan redentoras, pues si yo deseo la salvación y debo amar a mi prójimo como a mí mismo, debo querer lo mismo para él, mas no con sentimentalismo, sino con el verdadero amor, que es en verdad y también justicia. Toda palabra buena y edificante debe salir de nuestras bocas, cuidándonos de no contrictar al Espíritu Santo, que es el que nos sella para salvación. Así pues de nosotros no debe salir la amargura, el enojo, iras en acción, gritería, palabras malas, malicia. Nada de esto debe estar entre los herederos de verdad, entre los que se preparan para ser herederos del reino de los cielos. Mas sí, seamos misericordiosos, benignos, perdonándonos en Cristo Jesús unos a los otros, como Él nos perdonó a todos nosotros. Por eso, una ofrenda con espíritu reverente es aceptada, pues si no es rechazada. La suficiencia propia nos priva de que nuestra ofrenda ofrecida sea aceptada. El fariseísmo y el legalismo nos cierra las puertas de la misericordia y del cielo. Así damos por gratitud a Cristo Jesús nuestras ofrendas, pues así tenemos el privilegio de ayudar al que cae en desgracia, convirtiéndonos en la mano derecha del Señor para realizar sus generosos propósitos. Huyamos de toda costumbre mundana en el hablar, pensar y actuar, porque los que vais tras lo inmundo del mundo no tienen herencia en el reino de Cristo Jesús. Antes andábamos en tinieblas, mas ahora en luz, pues aún lo oculto, perverso, sale a la luz para vergüenza de quien lo practica. Así pues despertaos, ya no más durmamos, pues ya pasamos de entre los muertos a los que tienen vida. Así, cuidándonos de andar diligentemente y en orden, nos hacemos en Cristo sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, desechando necedad e insensatez, sino nos volvemos entendidos en toda palabra de vida por gracia en Cristo Jesús. Ya no nos embriagamos más con un vino fermentado, sino nos llenamos del Espíritu puro de verdad. Así nuestro hablar, pensar y actuar solo serán para gloria de Dios, en agradecimiento, alabanza y acción de gracias, unos a los otros sujetos en temor en Cristo Jesús. Así, también las casadas deben sujetarse a su marido, cuya cabeza de éste es Cristo y vive tras las huellas del Maestro, igual como la Iglesia en pleno se sujeta a su cabeza, Cristo Jesús. Los maridos, amad en el Señor a vuestras esposas, buscándole siempre el elevarlas en todo conocimiento espiritual en Cristo Jesús, en palabras y obras, así como Cristo Jesús a su Iglesia la santifica limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que así como Cristo Jesús ama y cuida a su Iglesia,
ésta también sea cuidada por vosotros, pues deben amarlas como a sus propios cuerpos, pues el que así la ama, a sí mismo se ama, mas el que no ama así, él mismo no se ama. Este es el mejor sermón en nuestras familias, un ejemplo viviente con nuestro cónyuge e hijos, unidos en el vínculo áureo del amor. Pues el que cuida su propia carne, la limpia, la viste de ropas fuertes e impecables y la sustenta, así como Dios cuida a su novia. Por eso el hombre dejará su hogar donde se crió y se unirá a su mujer, y ya unidos son una sola carne en Cristo Jesús. Así, esto representa la unión de Cristo y de su iglesia. Así, el esposo ame, como es en el Señor, a su esposa, y la esposa respete a su marido como su cabeza, protector, el cual a su vez éste es gobernado por Cristo Jesús. Así pues los hijos fieles obedecerán en el Señor a sus padres, porque es lo justo, pues estos en fe, obediencia y mansedumbre, en palabras y hechos le han amado implícitamente, buscando siempre su bien terreno y la salvación eterna, y en gratitud a esto la obediencia es la recompensa. Así igual, siervos o empleados a sus amos en obediencia estén, y los dueños no se aprovechen nunca de los que les sirven, sino conducíos en amor, verdad y justicia ante ellos. Cuidaos de la lambedera de ojo, pues esto es de gran desagrado al Señor, pues esto es falsedad por conveniencia. Así todos juntos en el bien hacer nos fortalecemos, vestidos de la armadura perfecta de Cristo Jesús, y así siempre estaremos listos contra las acechanzas del enemigo, recordando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades malignas. Así, abierto nuestro entendimiento y esclareciéndose nuestros ojos según la dádiva divina, podremos ver las cosas por lo que realmente son, y quién opera a través de los hombres que son recipientes del mal. Así pues, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzamos con el evangelio de paz, y estamos con el escudo de la fe. Así podremos en Cristo Jesús apagar los dardos de fuego del maligno. Así nos ponemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad proveniente del Dios eterno. Así, orando en todo tiempo, suplicando y velando en grande perseverancia, podemos recibir el Espíritu que proviene de lo alto para poder vencer. Así todo lo que proceda de nosotros será para gloria y honra del eterno Dios y para el avance de su obra. Pues por él somos salvos, pues en él somos hechos para toda buena obra. La gracia sea con todos los que aman a nuestro